Bueno, como decía ayer, para los que estuvisteis ayer, yo contigo, Juan, como ya sé que tuvisteis la formación, ya sé lo que sabes en general, ¿vale? Entonces me voy a referir a, cuando digo lo que dije ayer, te lo dije a ti en otro momento presencial en la clínica, ¿vale? Ayer estuvimos hablando de la bomba y de la terapia diamagnética a través de la CT Omega 20. Entonces, yo lo que les explicaba ayer es que la terapia diamagnética, ¿sí? El generador de diamagnetismo se usa en la CT Omega 20, la onda de choque diamagnética y en la CT1 Euro, ¿vale? Que es el mismo generador, es el mismo solenoide, que tiene 2,2 teslas. Pongo esta diapositiva en principio, porque aquí lo que está explicando es, por un lado, esas rayas que tenemos paralelas y perpendiculares, digo, oblicuas, paralelas, que pone PENF arriba, es un campo magnético de alta intensidad. Y las otras ondas que hay, que son curvas, es una onda de choque, que no es diamagnética, es una onda de choque, ¿vale? Sería una máquina que genera ondas de sonido, ¿sí? Entonces, pongo esta diapositiva que es del doctor Pietro, porque lo que haría la onda de choque diamagnética, que la llamamos así, es una diamagnetic shock wave, porque es una máquina que a través de un generador que es diamagnético hace ondas acústicas, ¿sí? Y diamagnetismo, porque es el mismo solenoide que tiene la bomba. Y ya esto lo cambia todo. ¿Vale? Y digo, lo cambia todo porque no tiene nada que ver con una máquina de onda de choque de las que había hasta ahora, tanto como radial como focales, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que es, ¿y qué es esta máquina o qué hace esta máquina? Pues esta máquina hace ondas acústicas a través de un generador que hace diamagnetismo, ¿sí? Lo primero que tuvo que hacer la casa es demostrar que hacía ondas acústicas. Y eso lo vamos a ver aquí, que luego vuelvo a esta diapositiva. Entonces, lo primero que tuvo que hacer la casa en la SETOC es demostrar que esta máquina hacía ondas acústicas, y la descripción de una onda acústica es esta. Tiene una fase positiva y una fase negativa de cavitación. Son las características de una onda acústica que genera una máquina que haga ondas de choque focales. Ahora me voy a meter después me meto con las radiales, pero lo que os quiero enseñar es esto. No me salgo porque si me salgo la volvemos a liar y tengo que pasarlas así. Estos son artículos de evidencia de ondas de choque de la mecanotransducción, pero lo que me importa es que lo que hizo la casa es esto. Anda, se ha vuelto a quitar. Espera un segundo. Se quita solo. Lío. Siempre. Esto. Vale. Quiero enseñar esto. Si me salgo, si le doy a escape para... ¿Estáis viendo vosotros las diapositivas? Ahora no. Vale, No, te ¿ves? vemos a ti, Iria. Ya. Y a mí me sale como si las estuvierais viendo, porque cada vez que le doy a escape me sale completo, ¿sabes? Me salta la función de compartir, que no entiendo por qué, porque nunca hizo eso. Vale, ahora sí. Ahora lo veis. Vale, pues yo no. Entonces ya empezamos la fiesta como el otro día. Vosotros lo veis, ¿no? Sí. Vale, ¿y lo veis en grande? Ahora sí. Vale. Bueno, esta es el experimento, la evidencia de la shockwave, la diamagnetic shockwave de Periso, el dibujo de onda que hace. Por un lado demuestra que hace una onda de choque, ¿sí? Una onda de choque acústica con una lente focal, y veis que tiene una fase positiva y una fase negativa de cavitación, ¿vale? La diferencia de esta onda de choque diamagnética al resto, una es el generador, como os decía, que es diamagnético, y otra es al pico máximo de energía al que llega, que son 42 megapascales, ¿vale? Estos 42 megapascales es mucho menos el pico de energía máximo que tiene otras ondas de choque focales, pero a diferencia de otras ondas de choque focales, no es necesario tener un pico tan alto de energía como las otras,
porque esta onda de choque es diamagnética. Entonces, para tener ese efecto biológico en los tejidos de reparación y de activación de la regeneración de un tejido, sobre todo cuando es crónico, no necesita tener un pico de onda tan grande porque es diamagnética. Entonces tiene el mismo efecto que la bomba sobre el citoesqueleto y la matriz extracelular con diamagnetismo y tiene el efecto de deformar la membrana extracelular como una onda acústica. Las características físicas de la onda de choque diamagnética son estas, que son las que veis aquí. Tiene 42 megapascales y en la fase negativa 21, ¿sí? Y tiene un RAIS que es modificable en función de lo que queramos hacer con la máquina. Que a diferencia de las otras ondas de choque, esta máquina se puede utilizar tanto en agudos como en crónicos, porque podemos ir modificando el RAIS, y el RAIS es el tiempo de energía del que se va a disponer en un segundo, ¿sí? O un microsegundo, la energía que le ponéis a la máquina, ¿vale? ¿Vosotros tenéis la onda de choque ya con vosotros o aún no la habéis recibido? Sí, 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 la tengo. Vale. ¿En Canarias también? Porque la bomba no la habéis recibido ayer todavía. ¿En Canarias la tenéis? Cris, no sabes, ¿no? Si la tienen en Canarias. Canarias, no me responde Canarias. Bueno, me autorrespondo yo. La onda de choque diamagnética tiene unas características especiales en las que os va a dejar poner, parametrizar la energía, el RAIS, los hercios y el día. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Lo has visto tú, Juan, en la máquina? Sí. Vale. Si tienes un folio ahí con un boli, escribir, porfa, energía arriba, después RAIS, después hercios y después, o sea, frecuencia o barra hercios y después día, ¿vale? Para que quede claro después cómo vamos a trabajar con la onda, que como os decía, es lo que más me interesa. He dejado de compartir un segundo para ir para atrás. Vale. Entonces, cuando os pregunten qué diferencia hay de esta onda de choque a otra, a una onda de choque radial o focal, lo primero que tenéis que decir tanto al médico o al paciente es que esta es una onda de choque diamagnética y por lo tanto tiene eh, unas características específicas como tal. Cuando sumamos el efecto diamagnético del campo magnético de alta intensidad con el efecto de la onda acústica, ¿sí? Podremos superponer estas dos líneas que tenemos aquí, unas paralelas, oblicuas hacia abajo y otras de ondas. Entonces vamos a tener el mismo efecto, tanto la matriz extracelular como el citoesqueleto del diamagnetismo que vimos ayer, y vamos a tener el efecto de la onda acústica sobre la membrana celular. ¿Qué tenemos que saber que hacen las ondas de choque? Y ahora voy a hablar en general de las ondas de choque. ¿Seguís viendo las diapositivas, no? Sí, sí. Vale, súper. Entonces, el efecto que tienen las ondas de choque, por un lado, las ondas de choque radiales, que son más superficiales y no tienen foco, van a trabajar sobre todo la matriz extracelular, y por otro lado, las ondas de choque focales, que tienen foco, van a trabajar sobre la membrana celular, deformando la membrana para activar los receptores de membrana y que estos se activen en el citoesqueleto. O sea que en general las ondas de choque focales se utilizaban en patologías crónicas, ¿sí? Una patología que no ha resuelto, lo que hacemos es deformar la membrana y esto activa un proceso de reparación, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ahora con la máquina de Periso vais a tener diferentes lentes, que no sé si las tienes ahí, Juan, para que las puedas ver. No, estoy en casa ahora mismo. Pero Vale, sí, la he visto. vale. Vais a tener diferentes lentes, que es una lente que es completamente lisa y una lente que tiene diferentes anillos, ¿sí? La lente que es completamente lisa es la lente desfocalizada y esa lente completamente lisa se puede comparar al uso, aunque no es lo mismo porque es más efectiva, de una onda de choque radial, ¿vale? Entonces,
En general, yo la onda de choque desfocalizada con la lente desfocalizada la utilizo para trabajar la fascia, ¿sí? Para trabajar el músculo, para neuromodular el dolor, ¿sí? Para generar angiogénesis, para vascularizar la zona y para trabajar de forma dinámica en diferentes cadenas musculares, ¿vale? Eso yo lo haría con la lente desfocalizada, porque no tiene foco. Y los protocolos que tenéis ahí de la onda de choque de la diamagnética, los protocolos que tenéis, el librito de protocolos, es para las lentes focales, ¿vale? Porque lo que hicieron en Periso fue toda la evidencia científica que había hasta ahora de ondas de choque focales la tradujeron a la onda de choque diamagnética, ¿vale? Entonces los médicos que utilizaban ondas de choque focales lo que hacen es coger el librito y ver lo que hacían hasta ahora con la onda de choque focal normal a cómo se puede hacer con la onda de choque diamagnética, ¿vale? Con las lentes focales, ¿sí? No sé si os pasó, Chris, no sé si les pasaste un, un, un PDF que pone directrices de utilización según tejidos. ¿Tenéis un cuadro ahí? Yo creo que no. Vale, Voy a pues mirar. luego os lo paso al grupo, ¿vale? Porque ese cuadro lo que va a decir es cómo tenéis que tratar en base a si es agudo, subagudo o crónico y al tejido que tenéis, ¿vale? Al tejido que vais a tratar. Entonces, el diamagnetismo en los tejidos biológicos lo vimos ayer, que es el diamagnetismo se encuentra en todas las partes del universo y en todos los elementos de la tabla periódica y es una característica que tienen Pues, Cris. diferentes átomos, que es que sean o no más diamagnéticos, más susceptiblemente diamagnéticos. Y esto es lo que va a definirlo, va a ser el peso atómico de los elementos de la tabla periódica. ¿Vale? Entonces, cuando el peso atómico del elemento es impar, o sea que se tiene que emparejar con otro electrón, lo que va a hacer es que va a atraer ese electrón impar y sería ferromagnético. Cuando no es impar, se produce un efecto vibracional nada más que es de repulsión. Y esto es el diamagnetismo, que se encuentra dentro del magnetismo, ¿sí? Pero es todo lo contrario al ferromagnetismo. Uno atrae y otro repele, que es lo que vemos aquí, lo que estuvimos ayer viendo con lo del experimento de la rana, con los trenes de cómo van por las vías y que tiene diferentes características, efectos biológicos regenerativos, porque veíamos ayer que la célula es diamagnética. Entonces, los receptores de membrana son diamagnéticos y el movimiento de líquidos que hacemos sobre el núcleo es diamagnético, por lo que activamos un proceso directamente sobre el núcleo de activación de la célula, de lo que tenga que hacer. Entonces ya estamos aquí teniendo pistas. Por un lado, con el diamagnetismo vamos a limpiar la matriz extracelular, vamos a activar el proceso de regeneración, ¿sí? O el proceso celular que toque. Y por el otro lado, con la onda acústica vamos a activar también ese proceso que hay de activación desde la deformación de la membrana celular. Esto sería con la onda de choque focal y con la onda de choque desfocalizada vamos a trabajar la matriz extracelular, que la hipótesis de la meconotransducción de las ondas de choque es activar los macrófagos indiferenciados M1, pasarlos a M2, que son los antiinflamatorios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una onda de choque que cuando le ponemos la lente focal, que tiene diferentes centímetros de profundidad, va a hacer una onda de choque focal diamagnética y vais a poder trabajar en foco desde 2 centímetros hasta 6 centímetros, ¿sí? Con una fase positiva y con una fase negativa. Estos son los parámetros de la onda de choque, como veíamos antes, de una onda de choque focal en general, que os decía que la diferencia de la onda de choque focal diamagnética al resto es que las ondas de choque focales en general podían alcanzar hasta 150 megapascales en la fase positiva y la onda de choque focal diamagnética va a alcanzar 42 megapascales en su fase positiva. No necesita tanta energía, que es lo que lastimaba y a veces hasta rompía la membrana celular, porque aprovecha ese efecto biológico del diamagnetismo para activar el citoesqueleto directamente y para trabajar en la matriz extracelular. Al no tener tanta fase positiva, tampoco tiene tanta fase negativa, por lo que el efecto de dolor de los 3 días después en la fase de cavitación
no lo vamos a encontrar, al igual que con las otras ondas de choque diamagnéticas. No sé si vosotros tenéis ondas de choque focales o radiales al uso, pero si queremos ver las diferencias, pues sería esta, ¿no? Una onda de choque focal es lo que veis aquí en la imagen de la izquierda, converge la energía en el foco con ligero descenso de penetración, porque esa energía se va absorbiendo en la medida que va atravesando los tejidos. Sería una penetración profunda del impulso acústico en los tejidos, como decía, perdiendo un poquito de energía cada vez que los atraviesa. Y las ondas de choque radiales, que en verdad sería una onda de choque de presión, no de sonido, porque serían como un disparo, es un impulso neumático divergente. ¿Qué quiere decir? Que cambia el foco, tendría el foco arriba, ¿sí? Y más ancho abajo, por lo que se va dispersando en la medida que va profundizando. Tendría un poquito más de energía arriba y menos energía a la vez que va profundizando los tejidos, que es lo que pone aquí, que lo veis, un impulso neumático divergente, que va decayendo esa energía en función de la distancia. Los infundos acústicos, que serían estas ondas de presión, tienen mucha menor densidad. Bien. Entonces, tanto la fase positiva como la fase negativa del impulso sónico focalizado, de todas las ondas de choque focales y también de la diamagnética, transfiere a nivel molecular cierta cantidad de energía. Y lo que fue haciendo la casa es ir enseñando cuál es la evidencia científica que tienen las ondas de choque focales y desfocalizadas a través del mecanismo de mecanotransducción y traducirlo a la onda de choque focal diamagnética y a la onda de choque desfocalizada diamagnética como os estaba diciendo, por ese mecanismo de mecanotransducción. ¿Qué vamos a encontrar que va a hacer la onda de choque focal diamagnética? Va a hacer esa repolarización de la membrana, va a generar un mensaje entre células y eso va a producir en el citoesqueleto una transcripción génica, tanto de ADN como de ARN mensajero, citoquinas, trofoblastos, de lo que fuera, y va a generar una neoangiogénesis. El efecto de las ondas de choque focales sería vascular a nivel de neoangiogénesis y efectos vasoactivos. A nivel celular va a hacer un aumento de la expresión y producción de GFP beta, de factores de crecimiento, y una replicación y diferenciación, tanto la matriz extracelular como todo lo que tenga que ver con el citoesqueleto. Y lo más importante y la mayor evidencia científica que hay es que va a modular todos esos mediadores de la inflamación, todas esas células, sustancias P y citoquinas proinflamatorias, y las va a, tanto en los macrófagos, a convertir en antiinflamatorios, como en esas citoquinas pasar de interleuquina 6 a interleuquina 12. Vamos a ser capaces de reducir la expresión de los receptores terminales en las fibras nerviosas, generando analgesia por esos efectos inhibidores y moduladores a nivel medular. Un gate control a nivel medular que todo el rato, y lo veremos también si queréis en el uso que yo le doy, vamos a trabajar sobre esa neuroinflamación o inflamación neurogénica. Eso lo podemos hacer perfectamente con la lente desfocalizada, o si tenemos que profundizar, imaginaros en un ramo espinal que está entre 2 y 4 centímetros o una rama glútea, utilizaremos una lente focal que sabemos a dónde llega con el foco. La evidencia científica de la modulación de las citoquinas en la inflamación es esta, que si queréis los artículos os los paso. También tenemos evidencia científica en el tratamiento de tendones calcificantes como no calcificantes, tanto en alta energía como en baja energía, en calcificantes de hombro y no calcificados. Tenemos también en epicondilitis, en general con la mecanotransducción normal, con un efecto con un resultado menos efectivo en las epicondilitis con la mecanotransducción, pero sí con la onda de choque diamagnética, por esa lente desfocalizada que os decía y el diamagnetismo, con efectos a medio y a largo plazo. Y también tenemos efectos con energías más bajas, tanto en la fascia como en las fibrosis, como en las cicatrices o las úlceras y en la pseudoartrosis que no responden a otras herramientas. La evidencia científica también la tenemos en la osteonecrosis de cadera
y sobre todo la vamos a utilizar en osteoartrosis de rodilla, entendiendo que todos estos estudios están hechos para mecanotransducción, tanto en ondas de choque focales como en ondas de choque radiales en algún caso. Ahora bien, como os estaba explicando, la onda de choque diamagnética la podemos encasillar en una terapia a través del mecanismo de mecanotransducción y vamos a trabajar con ella tanto en la matriz como en la membrana celular, ya no solo por la onda de choque, por la lente focalizada como por la lente desfocalizada, sino por ese efecto de diamagnetismo que es capaz de trabajar y de drenar la matriz, como de entrar directamente en el citoesqueleto. Y vuelvo a la diapositiva que os puse antes para que entendáis este resumen que os estaba haciendo. El PENF trabajaría sobre los receptores de membrana y entraría directamente sobre el citoesqueleto, y la onda de choque, la onda acústica, lo que haría es deformar la membrana y activar las integrinas. Decíamos que la onda de choque genera las ondas acústicas a través del solenoide de 2,2 Teslas y que la lente nos va a dar ese foco. Entonces, esta diapositiva es muy importante entenderla porque veis que por un lado tiene unas ondas que sería el diamagnetismo y por otro lado tiene un foco que llegaría al target que queremos. La tecnología diamagnética, como os decía, va a tener un efecto en los tejidos, tanto de drenaje como de activación de esa fisiología celular. Va a producir un momento dipolar magnético de repulsión que va a depender de la susceptibilidad magnética que tengan los tejidos, que en este caso sería alta porque el agua es de alta susceptibilidad diamagnética. Lo importante es de esto entender que las lentes que utiliza la onda de choque son de baja susceptibilidad diamagnética y lo que va a hacer es repelerlas. Y esa repulsión de la onda de choque diamagnética va a generar una onda acústica y va a generar un efecto un efecto mecánico sobre la matriz extracelular cada vez que la lente sale y golpea la piel del paciente. Por lo que os adelanto, es muy importante no presionar con el manípulo sobre la piel del paciente y dejar que vibre. Esto es la onda acústica que genera la onda de choque diamagnética. Decía que llegaba a 46 megapascales, una fase negativa menor, por lo que no duele. Y la explicación que le tenemos que dar al paciente sería esa. Tenemos una bobina electromagnética que va a generar esa onda acústica que es un campo magnético pulsado de alta intensidad de 2,2 Teslas. El flujo magnético se va a encontrar fuera de la sonda, al igual que en la CT Omega 20, el flujo magnético sale fuera del manípulo y penetra entre 7 y 8 centímetros en el paciente. Esto va a suceder igual con la onda de choque. La onda acústica va a penetrar lo que le digáis con la lente, pero el diamagnetismo, cada vez que la lente retorna al manípulo, va a penetrar hasta entre 7 y 8 centímetros de profundidad en el paciente con ese efecto diamagnético que hablábamos ayer. Debido a la baja susceptibilidad de la lente, como os decía, que es una lente de Fresnel, es un material que es de baja susceptibilidad diamagnética, va a ser empujada hacia adelante con ese efecto repulsivo que tiene y ese movimiento va a generar un efecto mecánico sobre la matriz extracelular que se va a sumar al drenaje del efecto diamagnético del campo magnético que genera el solenoide. Lo que pone aquí, que es el movimiento de la lente, va a generar la onda acústica. Este es el dibujo que os enseñaba y esto es la fase positiva que llega a 42 megapascales. Estos son los diferentes tipos de ondas de choque que hay. Tenemos un generador, un condensador, que es piezoeléctrico. Luego tenemos un condensador que va a ser eléctrico, magnético, y luego vamos a tener el diamagnetismo, el que no requiere cambios de sonda. Y esto ya va a ser muy importante porque no es algo que si queremos no tenemos que repercutirlo en el paciente y podemos utilizar la onda de choque siempre que lo queramos con nuestros pacientes sin tener que hacer sesiones solo de onda de choque para tener que cobrar las diferentes. Entonces, como os iba diciendo, el principio óptico de la lente de Fresnel aplicado a la física acústica quiere decir que son unos anillos que convergen entre sí, que son cóncavos y que esa segmentación y achatamiento de la lente lo que va a hacer es
converger en un punto y darle esa focalidad, ese foco a la onda acústica en los centímetros que nosotros seleccionemos dependiendo de la lente que cojamos. Las diferentes lentes que tenemos son estas, tenemos hasta 6 centímetros que llegará hasta 6,5 y esa lente de 6 la utilizamos para llegar a 5,5. ¿Qué quiero decir con esto? Que de menor a mayor vamos a tener una lente de 2 que llegará hasta 2,5, 2,8. Vamos a tener una lente de 3 que llegará hasta 3,5, 3,8. Vamos a tener una lente de 4 que llegará a 3,5, 4,5, dependiendo de los hercios que le pongamos. Y vamos a tener una lente del 6 que va a estar entre el 5,5 y el 6,5. Por lo que vamos a llegar a una profundidad de foco de 6,5, 6,8 centímetros, dependiendo de la densidad del tejido del paciente que tratemos. Luego vamos a tener una lente desfocalizada que, como os decía, no tiene foco y lo que va a penetrar en cilindro, no en foco, sino en todo el ancho de la lente, hasta 3 centímetros de profundidad. Después nos vamos a encontrar con unas lentes que yo les llamo la lente de lanza, son lentes de lanza porque salen hacia afuera, que lo que va a penetrar esas lentes es la pequeña, que aquí pone 2,5, pero después la absorción en el tejido es diferente, esa lente la vamos a utilizar hasta 1,5 centímetros, ¿sí? Y la lente más grande la vamos a utilizar hasta 3,5, 4 centímetros. El foco estaría bueno, en la concentración de anillos que salen hacia afuera. Los principales parámetros que vamos a trabajar con la bomba, con los que vamos a parametrizar nuestros tratamientos, van a ser la energía, como os decía que apuntaréis antes, que va de 0 a 100%, el RAIS, que va a ser cómo queremos de dibujo de ondas, si más plana o más picuda, que en base a la energía que nosotros le pongamos va a llegar muy rápido a alcanzar esa energía. Imaginaos si pongo 100% de energía, va a llegar en el primer momento que haga la onda acústica al 100%. Si la ponemos al 10% el RAIS, va a tardar todo el tiempo que hace el dibujo de onda en repartir ese 100%. Por lo que podéis apuntar ahí que el RAIS lo vamos a poner en función de si es agudo o es crónico. Si es cuanto más crónico y más fibroso, subiremos el RAIS, y cuanto más agudo o más drenaje queramos hacer, pues bajaremos el RAIS. El siguiente parámetro que tenemos son las repeticiones, como veis ahí, y las repeticiones se expresan en hercios. Cuanto más hercios, más superficial, y cuanto menos hercios, más profundo. Y esto es lo que voy a yo jugar con las lentes. Si tengo una lente que llega al 2 de base, pero yo quiero llegar a la máxima profundidad con la lente del 2, voy a tener que poner en los menos hercios posibles. Y entonces la lente me va a alcanzar la profundidad máxima sin llegar a la siguiente lente. Por lo que podéis escribir ahí que con la frecuencia más superficial vamos a tener una profundidad más superficial, y con la lente, y con los hercios y con menos hercios lo que vamos a tener es más profundidad con la lente que escojamos hasta llegar al siguiente parámetro de lente. Después vamos a tener el día, el parámetro día, y con el diamagnetismo vamos a darle más energía diamagnética a nuestro tratamiento, que le sumará la energía total, que lo que nos ayudará es, si queremos solamente drenar, bajaríamos la energía y trabajaríamos con el día, o si queremos llegar a los máximos parámetros de energía y de profundidad, subiríamos el diamagnetismo. La traducción de la energía de las ondas de choque focales ordinarias a la diamagnética sería esta. La energía de las ondas de choque focales se expresa en millijoules, y esta es una conversión en tanto por ciento porque es mucho más fácil de combinar todos los parámetros con una energía total en tantos por cientos que en millijoules. Entonces, podéis apuntarlo ahí en energía por si utilizáis diferentes papers para saber qué energía hay que trabajar en diferentes patologías o en diferentes tejidos. Lo que nos va a servir es que hasta el 50% con él inclusive se consideraría
baja energía en onda de choque focal. Y del 60 hacia arriba se consideraría alta energía en una onda de choque focal. Y la conversión sería este cuadrito que tenéis aquí, en millijoules por milímetro cuadrado. El rise time es esto que veis aquí, que como ya os lo dije, es el tiempo de subida de la energía que le ponemos, que sería el tiempo que tarda en segundos el pico de la onda en alcanzar la energía máxima, de 0 al 100%. El tiempo de subida del 100% es casi instantáneo, es casi vertical, sería más eficaz a la hora de trabajar sobre un tejido muy duro, un tejido muy fibrosado o sobre algún crónico. Y un tiempo de subida del 10% sería un impulso muy lento, casi plano, como el dibujo de onda que tenéis ahí, que sería para repartir la energía de una forma muy, muy relajada. La utilizaríamos en agudos o la utilizaríamos para drenar. La progresión de la subida en términos porcentuales la va a hacer más dinámica y en la misma sesión podemos jugar tanto con el RISE como con las repeticiones para ir adaptando el tratamiento a cada paciente. El día sería la energía mecánica derivada del impacto del campo magnético de alta intensidad con la lente diamagnética. Sería la energía de compresión de gran superficie que es independiente del foco del impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que como se estaba diciendo, si yo le quito la lente, vamos a tener diamagnetismo puro y duro, ¿sí? Cuando le pongo la lente, lo que vamos a tener es un foco de energía acústica, un foco de onda de choque acústico que me va a llegar a la profundidad que yo le ponga dependiendo de la lente que utilice. Entonces, por un lado vamos a tener ese diamagnetismo y por otro lado vamos a tener un foco. El diamagnetismo siempre va a llegar entre 7 y 8 centímetros, lo va a absorber el cuerpo cada vez que la lente vuelva al sitio, cada vez que la lente retorne, porque como os decía, cada vez que la lente sale hacia afuera, lo que va a estar es impulsando una onda de choque acústica y generada por el solenoide y ese efecto mecánico de la lente sobre la matriz extracelular. Una cosa diría, Sí. se podría usar entonces en un tratamiento diamagnético solo sin lente, ¿no? Sí, lo que pasa que no puedes poner específicamente los parámetros del diamagnetismo como la bomba, ¿entiendes? Sería un diamagnetismo grueso. No puedes poner el tejido diana, no puedes poner si trabajas en la matriz o en el citoesqueleto, ¿vale? Vale, pero igualmente para un caso agudo, por ejemplo, te lo digo por si en el caso de mi clínica, si la bomba La está onda, ocupada, eso es, si la bomba está utilizándose, puedes utilizar la onda de choque, vale, ¿vale? y los tiempos serían realmente lo mismo, ¿no? 10-20 Sí, minutos sería se lo podría usar mismo. prácticamente. Sería lo mismo. Puedes trabajar también con la lente desfocalizada a la vez. Tú con que le pongas la energía al 10% y el RISE al 10%, le subes el día y ya estás trabajando un agudo, Ok, aprovechando la lente desfocalizada que tiene el efecto ese mecánico sobre la matriz extracelular, ¿sí? Y el diamagnetismo que sale a escape libre, como digo yo, sin poder modularlo, vale, ¿vale? ok, gracias. Eh, esto es, la explicación sería esta, lo que vemos aquí. ¿Ves que toda la onda que ves en circulito sería el diamagnetismo en sí? Y cuando tú le colocas la lente focal, ¿sí? Lo que haría es dirigir esa onda acústica que genera con la lente en el foco que tú quieres. Si no tuviera la lente focal, pues lo que tendría sería solo diamagnetismo. Y si le pones la lente desfocalizada, lo que tienes es ese trabajo en la matriz extracelular mecánico con el diamagnetismo, ¿vale? A mí me da mucho juego, como te contaba, sobre la fascia, sobre el músculo y sobre el perinervio para neuromodularlo o para trabajar sobre la inflamación neurogénica, es espectacular. En pacientes que tengas, pacientes deportistas hasta lo típico con dolor de piernas, ¿sabes? Después de entrenar o por la noche, cuando les hace falta magnesio, están bajos de magnesio, el síndrome de piernas inquietas. Eso lo haces con 2 hercios y con la lente desfocalizada en deportistas subiéndole la energía sin ningún problema, puedes llegar hasta 60 o 70 de energía y de día y en 10 minutos tienes un trabajo sobre la musculatura y sobre la fascia brutal, porque lo nota en el momento ese descanso del tejido y aparte el drenaje de todas las sustancias de desecho. La lente desfocalizada en general siempre la trabajamos con 2 hercios. Y este es el dibujo que explica explicativo mejor
del día con la lente de Fresnel, que es lo que pone aquí. El día es la energía dada por el movimiento diamagnético de la lente de Fresnel. La lente de Fresnel genera la onda de choque focalizada y una energía mecánica diamagnética debido al impacto de la lente en los tejidos. Entonces, de aquí me junto con todo, ¿entiendes? Aquí me junto con un foco porque tengo la lente desfocalizada, con el golpe de la lente sobre la piel, que es el efecto mecánico, ¿sí? Que es en cilindro, y luego con el diamagnetismo per se, que es lo que genera el solenoide. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú pones la lente de 2 centímetros de profundidad, el volumen de estimulación va a ser de 56,3 centímetros cúbicos, porque va en centímetros cúbicos en cilindro hasta la profundidad que te da la lente. Si tú pones la lente del 4, ¿sí? Lo que vas a tener es una regla de 3. Si a 2 centímetros es 56,3, a 3 centímetros es X, ¿sí? Lo que tienes que saber es que va a trabajar en la matriz extracelular hasta 3 centímetros. Cuando pones la lente desfocalizada, va a trabajar en la matriz extracelular en cilindro hasta 3 centímetros también, pero sin foco, ¿vale? Entonces, por eso necesita menos energía de onda acústica, porque sumas todo lo que tienes, el dibujo que tienes aquí. Tienes diamagnetismo cada vez que la lente vuelve, por eso tienes la onda hacia arriba. Tienes efecto mecánico en la matriz extracelular en cilindro cada vez que la lente, sea focal o desfocalizada, choca contra la piel. Y tienes el foco, si pones la lente focalizada, de la onda acústica. Entonces tienes una estimulación del tejido brutal sin tener que poner tanta energía de onda acústica. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Esta diapositiva. Ujú. Esta diapositiva a mí me gusta mucho por eso, porque te explica que cada vez que la lente vuelve al sitio, tienes diamagnetismo en el tejido, ¿entiendes? Y que cada vez que la lente sale, lo que tienes es el efecto mecánico sobre la matriz extracelular. Y luego, con cada lente con foco, tienes el efecto de la onda acústica en el target que tú quieres. ¿Ves? Que es esta. ¿Sí? Juan, Sí, sí. perfecto. Entonces, con todos estos parámetros, volvemos a trabajar por objetivos con los pacientes. ¿Sí? ¿Qué tengo que saber? Que yo creo que ya os lo mandó Chris. Con el papelote que ese papelote lo hice yo, el de directrices de tratamiento, vais a... bueno, lo primero es que para empezar a trabajar con la máquina, con los protocolos que hay, trabajaríais como una onda de choque focal tal cual, ¿no? Para una tendinopatía pongo esto, para una fibrosis pongo esto, para una tendinopatía calcificante esto, pero te perderías el tratamiento integrativo en el paciente, ¿vale? Para poder hacer un tratamiento integrativo en el paciente lo que tenéis que entender son los parámetros y los objetivos que queréis lograr. Entonces, en base al tejido que queréis trabajar del paciente, vais a poner tantos por cientos y es el cuadro que tenéis, ¿vale? A menos energía, más tejido blando. A más energía, más tejido duro. ¿Sí? Con un tejido blando fibrótico puedo llegar hasta el 60% de energía. Luego voy a jugar, claro, si es un tejido blando fibrótico, pongo un 60% de energía, pero ya juego con el RICE, porque si es fibrótico decíamos que era crónico, ¿no? Entonces pondría un RICE alto. Si es un tejido blando agudo, pues le bajaría la energía y le bajaría el RICE. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Sí. Después, la frecuencia, esto es un poco chorra, porque, bueno, hay a gente que le interesa porque traduce con las radiales y las focales el número de disparos. A nosotros nos va a hacer falta porque vamos a trabajar por minutos. Pero cuando alguien quiera traducir, ¿no? ¿Cuántos disparos daba con su onda de choque radial o focal a esta? Pues sería esto. Pero a nosotros en general no nos va a importar. Sabiendo que tenemos desde 0,25, que sería los hercios más bajos, que sería cómo alcanzaría la máxima profundidad, ¿sí? A 2 hercios, que serían los hercios más altos, que sería para trabajar con onda de choque desfocalizada, porque con la onda de choque focal como máximo vamos a trabajar a 1 hercio, que sería lo más superficial que puede trabajar el foco que le estás dando, ¿vale? ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Ujú. La CTU, la Diamagnetic Shockwave se puede utilizar para úlceras trabajando alrededor o poniendo un apósito encima y echando gel encima.
trabajamos en pseudoartrosis, que tiene una evidencia científica muy alta, trabajamos en osteocondritis o artrosis de rodilla, trabajando siempre en el hueso esponjoso, nunca se trabaja en el cartílago. Estos son diferentes artículos que se saca con la onda de choque diamagnética. Y trabajando de forma integrativa, combinando lentes, con la lente desfocalizada para trabajar el músculo, la fascia o la inflamación previa, ¿sí? Y luego con la lente focal en el target que tú quieras. Entonces, imagina que tengo un paciente con una tendinopatía del supraespinoso, lo valoro y tiene mucha hipertonía en toda la cintura escapular y en el trapecio, y también el angular de la escápula, bueno, pues está cortado. Pues tú puedes trabajar primero con la lente desfocalizada en la fascia, ¿sí? De toda la cintura escapular y del trapecio. Puedes bajar la energía y drenar solo si ves que tiene líquido, sin utilizar la bomba primero. Luego coges el foco, la lente, con los centímetros de profundidad que necesite y trabajas sobre el tendón. Puedes coger la lente de lanza y trabajar sobre la parte proximal, la inserción proximal y distal del angular de la escápula, y trabajar con puntos, en puntos gatillo, con la lente también de lanza, con la más larga, sobre puntos gatillo. Entonces ya tienes trabajo. Si no pinchas, yo utilizo la lente focal, la larga, ¿sí? La de lanza, perdona, la grande, sobre puntos gatillo, que me llega hasta 4 centímetros. Entonces, cuando no quiero pinchar, utilizo esa. Para los glúteos, para fibras profundas del glúteo mayor, tú lo que tienes que pensar, Juan, es qué aguja cogerías, ¿sí? Para pinchar. Y la misma aguja que cogerías para pinchar, coge la lente, ¿vale? De foco. Y va muy bien, va súper. Y claro, te genera mucha adherencia porque al paciente no le duele. Imagínate. Entonces, las contraindicaciones que tiene la onda de choque para las radiales y las focalizadas de baja energía sería sobre tumores malignos en la zona de tratamiento, o en una zona adyacente si es una metástasis o un cáncer de sangre o de linfa o linfático. Y en el feto la zona de tratamiento siempre. Las ondas focalizadas de alta energía no se puede tratar sobre tejido pulmonar en la zona de tratamiento, pero entiende por qué es la profundidad que le puedas poner. Es como pinchar con una aguja de 6 sobre el tórax, ¿entiendes? Tú puedes trabajar con baja energía sobre el pulmón, pero cogiendo la lente que es también, porque no puedes trabajar con baja energía, pero con una lente del 6. ¿Me explico? La de lanza solo la usa en punto gatillo, ¿no? Principalmente. La uso, la de lanza, ahí tienes la pequeña y la grande, ¿sí? La de grande la utilizo para el supraespinoso, por ejemplo, ¿sí? Y para puntos gatillo, y para músculo, para trabajar los redondos, imagínate, ¿no? Y Sí, sí. después la pequeña la utilizo para zonas pequeñitas, para cicatrices en la mano, por ejemplo, o diferentes profundidades de cicatrices, y para los maseteros. ¿Vale? Pero la lente pequeña no nos vale para el tendón del supraespinoso, por ejemplo. Aunque lo digo porque pensamos que el tendón del supraespinoso está superficial, que sí lo está, pero le queda corta la lente pequeña, ¿vale? Tienes que cogerla de la siguiente, de lanza a la siguiente, ¿vale? Sí, pero que, no, que independientemente de la lanza lo que mira es la La profundidad. profundidad, eso es. Claro, claro. Independientemente, la otra también podría usarla, ¿no? Para el Sí, Supra. Que ahora mismo no la tengo delante, pero hay otra también que es profunda, que es así más redonda. para el supraespinoso puedes utilizar la del 2 pero la normal, o la de lanza grande. Pero la Ah, lente de lanza pequeña, que en las diapositivas pone que llega hasta el 2,5, para el Supra no nos vale. pero había una de 4, puede ser, Y redonda. claro, sí, sí, sí. Lo que pasa que para el 4 ya es mucho. Pero, por ejemplo, si te encuentras un culturista, podría, me refiero, que si está a Sí, distancia pero se ya te podría. valdría, claro, ya te valdría la lente de lanza grande, porque está entre el 3 y el 4. Lo que tendrías es que, si es un culturista, coges la lente de lanza grande y le bajas los hercios, Vale. ¿vale? Ujú. Porque la lente de lanza es muy cómoda porque se adapta muy bien a las zonas estrechas, ¿sabes? O a las zonas que sobresalen. Entonces, para una epicondilitis, para pinchar, por ejemplo, como si pincharías el gemelo interno, ¿no? O el angular. Yo lo hago como si
cuando pinchas en brocheta para estar tranquilo, ¿sabes? Coges en brocheta y metes la lente con el dedo por detrás. Y entonces ya sabes que vas sobre el dedo, no vas sobre, imagínate, sobre la femoral, ¿no? Para trabajar sobre la salida del psoas, ¿vale? Ok. Entonces tenemos una tecnología, bueno, pues lo que veíamos siempre, que es menos invasiva, menos compleja, más eficaz y que nos sirve para todos los tratamientos de forma integrativa, tanto para agudos como para crónicos, para drenar y de forma desfocalizada en la matriz y en el músculo y de forma focalizada con la otra lente. ¿Sí? Ahora, os voy a enseñar una cosa. ¿Tenéis preguntas hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, os quiero enseñar esto, así veis cómo lo hago. ¿Dónde está? Esto no es, esto no es, pero no es. Y patologías lumbares, no. Bomba y onda, congreso. Esto es. Vale. Convertir, bomba y onda, congreso. Ahí lo tenemos. ¿Lo veis? Sí. Sí. Vale. Esta fue una ponencia que di en el Congreso de Brasil, que es la combinación de las dos tecnologías de bomba y onda, ¿vale? Esto es lo que os expliqué hasta ahora, la evidencia científica que tenéis, tanto de diamagnetismo como de mecanotransducción, la neoangiogénesis, la modulación de citoquinas. Voy pasando esto que ya lo vimos ahora. Todos estos artículos os los pasa Chris si queréis, ¿eh? Los tiene Fisaude, ¿vale? Estos son míos, que es la fundamentación de la mecanotransducción en la fascia y en las fibrosis, ¿sí? Que está súper el tratamiento, tanto en fibrosis per se como en fascia profunda y fascia superficial. Y esto es para que utilizo la onda de choque. La onda de choque la vamos a utilizar en estenosis, en hernias, en artrosis facetaria, en el hueso esponjoso, no en el cartílago, en edema óseo, en calcificaciones, en fibrosis, tendinopatías crónicas, síndromes faciales y roturas parciales de tejidos blandos. Si voy a combinar las dos tecnologías, que en tu caso lo puedes hacer perfectamente, Juan, lo que hacemos es primero con la bomba quitar la inflamación, ¿sí? Si lo hago directamente con la bomba o si no lo haría con la onda de choque, pero en modo quitar la inflamación, no onda de choque, ¿vale? Y luego lo que haría es activar ese proceso que se quedó crónico y lo hago con la onda de choque. ¿Qué hace la onda de choque? Es reagudiza la lesión para activar los procesos celulares diana y la utilizo también para neuromodular, que activa los procesos endógenos de analgesia. ¿Vale? Entonces sería, por un lado, primero quito la inflamación, por otro lado, reagudizo. ¿Sí? Después de reagudizar, yo puedo implantar tropocolágeno, por ejemplo, en un tendón, o si no implanto tropocolágeno, puedo bioestimular después con la bomba. Y lo que haría sería más selectivo la reparación. ¿Sí? Que es como si hicieras EPI. Primero quito la inflamación, hago EPI, luego bioestimulo. Aquí en vez de la EPI sería la onda de choque. ¿Vale? Ujú. ¿Me sigues, no? Sí. Perfecto. Entonces, tenemos diferentes formas de hacer. Imagínate, para pacientes con dolor crónico o patologías autoinmunes que tienen una sensibilización central, lo que hago es esto. Con la bomba dreno en central y con la onda de choque lo que voy a trabajar es puntos gatillo que marco previamente o la rama posterior del nervio espinal y la rama glútea superior y la rama glútea inferior. Y eso lo hago con la lanza. ¿Vale? Si veo que tiene un dolor de un síndrome fascial, lo que hago es con la lente desfocalizada ir por todo el recorrido fascial que quiera trabajar. Que esto estaría aquí. ¿Vale? En la tercera. ¿Lo veis, no? ¿Ves que vibra la piel?
Sí. ¿Ves que vibra la piel, verdad? Sí. Eso es porque no genero presión con la máquina. Es muy importante, tienes que ver que vibra, ¿vale? Porque a veces que presionamos mucho y te pierdes el efecto mecánico de la lente. ¿Sí? Y este sería... Ahí está, lo mismo. ¿Qué hago? Si tengo una persona con una contención facial en el perinervio, que veo que tiene una hernia muy pequeñita y que, o que ya estoy resolviendo con la bomba, pero que le queda ese dolor irradiado, ¿sí? Que es tensión facial, trabajo en el recorrido del nervio con la lente desfocalizada y luego trabajo en las zonas clave con la lente de lanza, que sería, imagínate eso, la rama posterior glútea, el nervio crural, el nervio femoral, ¿vale? Y este sería el trabajo con la lente desfocalizada en todo el recorrido del nervio, para un dolor irradiado o para síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. ¿Sí? Este es como lo combino con la bomba, el trabajo el trabajo activo en pacientes como estos. Pongo la bomba por delante, ¿te acuerdas, Juan? Pongo la bomba por delante y empiezo a trabajar todo lo que es la hiperpresión, activación de la faja abdominal, activación de los cuádriceps. Ahora, como fuiste a la sala de la final a las 4, salones arriba, aprieta el culete, exhala, exhala. No sé cuál suena. Y ahora haciendo cuando exhalas y abre cosquillas. Inhala y exhala. Arriba. ¿Vale? Este sería combinado con la bomba, esto sería solo la bomba, el trabajo de bomba. Luego esto es trabajo de fuerza, es que esto es del congreso. Y el tratamiento en osteoartrosis lo hacemos así, fíjate. Primero trabajamos la inflamación con la bomba, ¿vale? En la articulación. Trabajamos extra-high y intra-high en la articulación, mientras con la lente desfocalizada trabajamos el nervio safeno, la fascia glútea y la cinta iliotibial, ¿vale? Después bioestimulamos membrana celular con la bomba, esto es a la vez. Tienes puesto, me sigues, ¿no, Juan? Tengo puesto el manípulo en desplazamiento líquidos sobre la articulación y a la vez estoy pasando la onda de choque. La onda de choque voy a neuromodular el safeno con la lente desfocalizada y ya voy a trabajar la fascia que me pueda dar problemas en la rodilla, ¿sí? Que sería el tensor de la fascia lata, la fascia glútea. Una vez que acabe con el nervio safeno me voy para el otro lado o lo hago al revés. Puedes empezar por la cintilla iliotibial y luego irte por dentro, ¿vale? Yo ya voy valorando si hay puntos de dolor que sí suele haber en el vasto interno, ¿sí? Y en el donde se cruza el aductor mayor con el vasto interno y yo trabajaría ahí ya con la lente de lanza, ¿vale? Que es lo que pone focalizada lente de lanza en 3 puntos del recto anterior y 3 puntos y los puntos dolorosos, si los hay. Entonces, cuando cambio de la lente desfocalizada a la lente de lanza larga, la grande, trabajo sobre los puntos gatillo y trabajo sobre 3 puntos del recto anterior para que me suelte la rótula, ¿vale? Para descender la rótula, porque el recto anterior es más fibroso, por eso me gusta más hacerlo con la onda que con la bomba, ¿vale? Después, con esa misma lanza, voy a trabajar sobre el hueso esponjoso, porque si yo trabajo sobre la epífisis del hueso esponjoso, lo que va a hacer es lubricarme el cartílago articular. Una vez que me lubrica el cartílago articular con la misma lanza, si quiero hago implante de tropocolágeno, ¿vale? Y si no, directamente hago la bioestimulación del hueso cartílago. ¿Sí? Y sería así. ¿Ves? Está trabajando la onda, la bomba en la articulación y con la lente desfocalizada voy por el nervio safeno. Después me voy con la lente de lanza, voy a trabajar sobre el recto anterior, ¿sí? 3 puntos. Aquí empecé con los puntos gatillo del vasto interno, ¿vale?
que es lo mismo. O empiezo por el vasto interno o suelto el recto anterior. Y el recto anterior lo tengo aquí. ¿Vale? Puedo jugar con la profundidad con los hercios porque estoy sobre el recto anterior y estoy sobre el crural también. Si tiene un dolor irradiado del nervio femoral, que lo valoro antes en una hernia, imagínate, trabajo sobre el nervio femoral que asoma en la parte de arriba. Eso ya lo ves muy bien, tú fácil, tú con el ecógrafo. Pero los trucos de neuromodular con la onda son el nervio femoral en la parte de arriba, la rama glútea superior e inferior en el culete y la rama posterior, ¿vale? ¿Ves cómo vibra la piel? Porque no calco, acuérdate de eso, porfa, no presionar con la onda. Y luego este sería el implante de tropocolágeno, son los mismos pacientes, ¿eh? Sería al final. El tropocolágeno lo haría una vez a la semana. Y esto es lo que te estaba explicando. Hago diferentes test si quiero saber qué nervio tiene afectado para dolor irradiado, ¿sí? Tanto en hernias como estenosis. Si tiene el nervio femoral, lo trabajo encima del cuádriceps, cerca de la cadera. El glúteo medio y glúteo mayor trabajo sobre el E5 y luego las ramas glúteas las trabajo por detrás. Y el nervio obturador lo trabajo cerca del aductor también. Explicaba antes. La lateral que bien se ve. Y aquí lo ves en ecografía. La tienes. ¿Ves? Y luego tienes ahí. El ramo espinal lateral a 3 centímetros y el medial a 4 centímetros. ¿Sí? Que lo trabajaría con la lente de Lanza, ¿vale? Este sería para neuromodular los nervios espinales en dolor irradiado, en dolor central de hernia. Aquí neuromodularía el femoral en la siguiente, aquí neuromodularía el obturador y en el siguiente el safeno, y luego por detrás el tibial y el peroneo. Y aquí ves. A una altura de unos 4 centímetros, ¿vale? Eso el nervio glúteo superior a esta altura y el nervio glúteo inferior a 1,5 centímetros aproximadamente. Lo escucháis, ¿no? El vídeo. Esa es la imagen de abajo. Sí. Nervio glúteo inferior, nervio glúteo superior. Te lo repito aquí. Nervio glúteo inferior, nervio glúteo superior. Entonces, en teoría, haces un pequeño barrido hacia la parte lateral, ¿vale? Hacia el glúteo y vas a encontrar esta estructura grande. Esta estructura grande es... Que es lo que estamos viendo, nervio glúteo superior y nervio glúteo inferior. Yo lo suelo marcar porque luego si no, como empiezo a poner la bomba a un lado y así, ¿vale? Marco los puntos de dolor y marco donde quiero neuromodular con la onda y ya lo hago todo de una. ¿Vale? Haces un pequeño... Que este sería el protocolo de hernia lumbar, con lo que hemos visto. Trabajo central, trabajo neuromodulando, irradiado, puedo trabajar también con el MESTI. Voy alternando lo que hago un día y lo que hago otro día, ¿vale? Esto ya lo visteis antes. Y es lo mismo, aquí lo tienes, rama glútea, superior, inferior, central, ramo espinal y rama glútea. Y esto sería para dolor en la articulación coxofemoral por la rama del ciático que se mete en la articulación. La fiesta. Ahora es lo mismo que antes. Este sería el protocolo. Este sería para estenosis. Este fue el chico, el último que traté con hernia brutal, que decían que era operable sí o sí. Y al final resolvimos con bomba y con onda. Este es el jugador que traté con el 70% con el 80% del tendón roto del recto anterior. Funcionó porque es deportista. Decimos que a partir del 70% no lo tratamos o decimos de no tratarlo. Yo os explico siempre, ¿te acuerdas? Que lo traté porque vino a Ibiza, si no le hubiera dicho que no viniera. Pero ya que estaba ahí lo probamos. ¿Y qué hice? Desplazamiento de líquidos con la bomba. Después estimulamos donde está roto, reagudizamos con onda de choque, implantamos tropocolágeno y luego hacemos bioestimulación del tejido diana, ¿vale? Que este caso sería el tendón, ¿vale? Sería así. Uy, que se ha parado esto. Y luego para trabajar, imagínate, sobre una tendinitis de inserción, ya lo ves. Primero o a la vez trabajo sobre
lo que me tira del tendón con la desfocalizada, ¿lo ves? ¿Sí? Ujú. Después trabajo 3 puntos de unión miotendinosa. Aquí ya estoy sobre el tendón, pero lo que voy a trabajar es en esta. Este es con la bomba, no está con la onda. Lo hice en el otro, lo hice todo junto. Tienen tanto tiempo ya los vídeos. ¿Ves que en la otra hago 3 puntos? En la primera, ¿ves que estoy haciendo 3 puntos? Primero hago con la lente desfocalizada, saco la tensión de la fascia que va al tendón. Luego con la lente focal de lanza trabajo en el tibial posterior, en la unión miotendinosa de los gemelos y en el tendón, ¿vale? Y luego bioestimulo con la bomba tendón. ¿Sí? Puedes hacerlo solo con la onda si quieres. ¿Qué pasa? Que tengo mejores resultados más rápidos si la combino las dos. Y esto ya lo conocéis, que sería bomba y onda para trabajo de la fascia y de úlceras. ¿Sí? Sí. Es súper, ¿eh? No lo he probado, pero para quitarle el impacto de la onda de choque se puede poner la frecuencia, se puede poner en cero, ¿no? Para que no dé impacto y te queda solo con el diamagnetismo, ¿no? La No sé. energía, claro. Sí, La energía la no, la pones en frecuencia. cero. Digo la frecuencia. O tienes que poner la energía en cero. No, es la energía. Lo Ah, que, vale, vale. lo que hace la onda de choque es la energía. No, vale, perfecto. Si la ¿Vale? pones en cero de energía, tú ya puedes trabajar. No hay onda acústica, eso es. Vale. ¿Vale? Pues no sé si hay alguna pregunta más. ¿Visteis si os mandó eso, Chris? Sí, Vale, perfecto. Yo le imprimiría eso, ok. ¿vale? Lo imprimiría y lo tendría delante porque es lo que más es lo que más te va a sacar así de cualquier duda, ¿vale? ¿Qué tejido pones? Si es agudo o crónico y los hercios lo vas a poner tú dependiendo de la profundidad, ¿vale? Si necesitas algún ejemplo que te haga de digas, esto no sé cómo tratarlo, me lo dices y hago un vídeo en la clínica y ya está, ¿vale? Si quieres ponerme ahora mismo un ejemplo, por ejemplo, esta tarde quería tratar una neuralgia de S1, dolor en trocánter lateral de la pierna hasta la rodilla. Pues ahí tienes que ir con la desfocalizada por Voy toda a poner la la zona de bomba, neuralgia. pongo bomba en S1. Sí, eso es extra-high, intra-high, y luego por el dolor irradiado por la desfocalizada. Puedes trabajar los glúteos si La quieres. fascia lateral, ¿no? Eso es. Y luego puedes trabajar los puntos de los glúteos con la... Ahí yo jugaría con la del 6 y con la otra. Para glúteo mayor, profundo, la del 6 y luego para las ramas glúteas con la otra, con la 4, con la de 4, la de lanza. Vale, pero también trabajaría, por ejemplo, también tiene dolor en la rodilla, en la parte lateral, donde le llega el tensor de la fascia lata, ahí Claro, también. eso todo con la desfocalizada hasta allí. Hay esa zona también, ¿no? Claro, toda la fascia lateral, Vale. tensor de la fascia lateral desde los glúteos, fascia toracolumbar, ¿sí? Fascia toracolumbar, glúteos, tensor de la fascia lateral hasta la rodilla con la desfocalizada, con un 70% de energía, ponle 2 hercios y 40% de día. Vale, y por ejemplo, ¿cuánto tiempo lo haría? Porque como es una zona muy extensa. 10 minutos, 10. 10 minutos, ¿vale? Vale. Acuérdate de no presionar, ¿vale? Y vas echando un poquito de gel y que el gel no te entre por detrás de la lente al arrastrarlo, si no se te va a quedar pegada la lente, ¿vale? Tú mira que vibre la piel, ¿vale? Y así ya me cuentas hoy. Cuando lo acabes de hacer, me cuentas cómo te ha ido y qué dudas o problemas hayas tenido, ¿vale? No, realmente es como pensaba, o sea, sí, me has dicho justo lo más o menos lo que estaba pensando. Ah, perfecto. Vale, pues súper. Pero aún así me cuentas, ¿vale? Perfecto. Genial. Bueno, pues si no hay más preguntas, entonces esto queda grabado también y te lo manda Chris. ¿Sí? Os lo manda Chris. En Sí, cuanto lo sí. tenga, sí os lo mando igual que, igual que el de ayer. Perfecto, perfecto. Pues nada, Chris, si no hay más preguntas, un besote y lo que necesitéis. Bueno, chicos, un beso. Adiós. Chao. Adiós.